Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Economía y Finanzas. No hay duda de que la coyuntura económica en nuestro país siempre es motivo de análisis, de debate. Principalmente ahora cuando se tiene conocimiento de que la mayor parte de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la CEPAL han pronosticado un crecimiento menor al que ha estimado el gobierno del 4.8%. Entonces esto naturalmente nos llama a la preocupación porque al parecer, ¿no es cierto?, no se estuvieran realmente haciendo un pronóstico sobre lo que realmente va a significar el crecimiento de nuestra economía en términos reales. Para hablar de este tema lo hemos invitado al doctor Samuel Soria, a quien le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, César, por la invitación y estamos a tus órdenes para hablar de un tema tan interesante como el que tú has planteado. Evidentemente, hay un sobredimensionamiento en lo del gobierno, ¿no? 4.8. La CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID también han establecido pues, una tasa de crecimiento por debajo del 4%. El tema es que pareciera ser que el gobierno toma en consideración los condicionantes externos. Cree estar en una situación de hace 10 años, ¿no es cierto?, que con la introducción de dinero en la circulación en algún momento va a poder reactivar el aparato productivo. El hecho es pues, que no tiene los recursos para hacer eso, no los tiene. En este momento no los tiene y por eso está recurriendo al endeudamiento externo y seguramente también al endeudamiento interno. No te olvides que el Banco Central ha vuelto a colocar bonos el año pasado, en diciembre, los bonos navideños, y seguramente este año van a volverlo a hacer. Yo tengo alguna referencia que el anterior presidente del Banco Central, Zabalaga, denunció por discrepancias en dos cosas, que querían adquirir bonos del Salvador, que eran calificados casi no B siquiera, sino C, entonces eran de altísimo riesgo, ¿no? Ahora no sé realmente quién quería hacer la colocación, el presidente del Banco Central o el ministro, pero de todas maneras ahí se demostró que el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, tiene mucho más peso en el gobierno que Zabalaga, y Zabalaga tuvo que salir. Y lo otro era exactamente seguir colocando bonos, y ya no esperar la Navidad, sino a medio año hacer una colocación de bonos y a fin de año igual. De manera tal de que de esa manera pensaban, de alguna manera también retrasar o mitigar el efecto inflacionario y los otros efectos para no modificar el tipo de cambio, mantenerlo como está hasta el tiempo mayor posible, de manera tal que no los afecte políticamente. Claro, indudablemente de que son aspectos que preocupan, ¿cierto, doctor? Porque los pronósticos al parecer no estarían ajustados a la realidad, ¿no es cierto? Y lo que usted menciona, ¿no es cierto?, la colocación de bonos, con la última que ya es de conocimiento, ¿no?, de los $1.000 millones, indudablemente esto el gobierno lo hace porque ante la falta de recursos corrientes, ¿no?, la caída principalmente de nuestra renta petrolera, que era la más representativa, entonces está acudiendo al expediente de la deuda, ¿no es cierto? Pero como usted señala, naturalmente tiene sus condicionamientos, ¿no es cierto? Ahora va a haber una presión sobre nuestra economía fiscal, hay que hacer pagos periódicos, no se puede fallar, ¿no es cierto? Entonces, solamente se van a cumplir estos, ¿no? Pero eso está demostrando de que nuestro gobierno no es pues una economía blindada, no es inmune, ¿no es cierto? Somos vulnerables, es más, total y absolutamente a las condiciones del mercado, y esto se ha demostrado con la crisis del petróleo. Cayó el barril por debajo de los $100 y nuestra economía se vino al tacho, ¿no es cierto, doctor? Fíjate tú, hay una cosa, ¿no? Hay que tomar en cuenta también las lecciones de otros países. En este momento Venezuela está al día con sus pagos a los organismos internacionales. No ha fallado, porque necesita financiamiento externo. Pero fíjate tú cómo está su economía interna. Va a decrecer más del 10% este año. ¿Te das cuenta? Porque el gobierno dice, no, tenemos que cumplir con los organismos internacionales. De ahí que la banca internacional no apunta, digamos, a que Venezuela está mal. Son otros organismos que apuntan, porque cumple a pie juntillas sus obligaciones. Pero en el país no hay maíz para las arepas, no hay medicamentos, no hay nada. Entonces, no sé, aquí también por aparecer bien ante los organismos internacionales, ante los bancos del exterior, pueden
aplicar esa política, pero va a ser desastrosa. Entonces, que sopesen cómo se puede manejar esto sin que la economía realmente caiga en el abismo. Eso es fundamental, pero para eso hay que ser sinceros, hay que ser honestos. Yo creo que los asesores del gobierno, los asesores del presidente especialmente, tienen que decirle cómo está la situación en el país, porque me da la impresión que él cree que sigue en la jauja de hace 5 o 6 años. En todas partes dice, no, ¿qué necesitan? Lo he escuchado, un coliseo. Sí, ¿cómo no? Anoten. Entonces, esa situación ya no va más, ya no se puede repartir los recursos del país como volantes, sin siquiera un recibo, no se puede hacer eso. Hemos apuntado ya varias veces, sin que se haya hecho un estudio que demuestre su factibilidad económico-financiera, que esa inversión tenga un retorno. Si no quiere un retorno económico-financiero, un retorno social, tiene que medirse, incluso hay medidores. La economía pues se caracteriza por eso, si no seríamos como los paspacos de la cancha. Dijo, no, aquí tenemos que medir las cosas. Y hay también medidores cualitativos, no solamente medidores cuantitativos. Entonces, hay que actualizarse en la economía y hacer las mediciones correspondientes. Y ahora más que nunca, que los recursos son escasos, hay que apuntar a aquello que realmente tenga un retorno. Claro, evidentemente, ¿no es cierto?, el gobierno tiene que reorientar su política, ¿no es cierto?, porque la política del gasto social, del asistencialismo, yo creo que ya llegó a su final, ¿no es cierto? El país ya no necesita más bonos, ¿no? Lo que el país necesita son inversiones, y las inversiones se lo hace con capitales. En este caso, la inversión pública ya ha llegado al tope, ¿no? Ya no hay más donde invertir, por eso es que recurre a la deuda pública, porque lamentablemente ni la inversión privada en nuestro país es raquítica, y entre otros por culpa del gobierno, ¿no? Porque la carga social del 40% inviabiliza cualquier proyecto en el sector privado, y la inversión extranjera directa, excepto el sector petrolero, en nuestro país nunca ha estado presente, y eso es porque entre otros no hay la seguridad jurídica, ¿no? Lamentablemente no tenemos, no somos atractivos ante la inversionista extranjera por todas las razones que ya son de conocimiento público. Entonces, si nos ponemos a pensar, entonces, si pensamos que vamos a seguir creciendo como lo hemos hecho en los anteriores años, a ese mismo ritmo, es imposible, ¿no es cierto? Sabes que yo estoy acordándome en este momento de la agenda del 2025, donde se han establecido parámetros de inversión pública por encima de los 7.000 millones de dólares. Yo no sé de dónde se va a sacar el dinero. O sea, todos esos proyectos faraónicos hay que redimensionarlos. No se puede, porque vamos a invertir y vamos a dejar a la mitad. O sea, va a ser, como llaman los economistas, costo hundido, sin ningún retorno de esa inversión, que si no se puede continuar con el proyecto y operarlo, operativizarlo para que produzca un retorno, entonces eso sí va a ser grave. Entonces, antes de iniciar un proyecto hay que ver la realidad actual del país, interna y externa, y ver si realmente han de existir los recursos para concluir el proyecto hasta su finalización. Porque estamos apuntando a proyectos grandes como el proyecto del Bala, por ejemplo, en el río Beni, o en Cachola Esperanza. Y en Cachola Esperanza también perdimos la gran oportunidad de operar como el Brasil. El Brasil había propuesto de que, al igual que Yachireta y si te quedas con el Paraguay y la Argentina, fuera 50%. No la inversión, sino el retorno y las utilidades. Y el Brasil invertía el 80% y nosotros invertíamos el 20%. Y resulta que, bueno, pues el gobierno con este su discurso, falso discurso pachamamista, dijo no. Bueno, los brasileños dijeron, ya pues no, y han construido. O sea que hemos perdido esa oportunidad. Y ahí dicen, la inundación del Beni se ha debido a que han hecho ese represo, versión Madera, antes de Portobelo, etc. ¿Y qué con la protesta? Nada. Y ahora el gobierno también está apuntando a una inversión de 7.000 millones de dólares para hacer una represa cerca de Cachola Esperanza, ¿no? O sea, ya cuando está el río Madera casi penetrando al Brasil. Entonces, esa es la confusión, pues, el aspecto ideológico que tiene el MAS, así le llamo yo, el chacho, ¿no es cierto?, que no se define si esto es así o esto es acá. Entonces, hay sectores, estoy seguro del MAS, que tienen una pelea a cuchillo, ¿no?
y le dicen al presidente que tiene que decir contra el imperialismo, ¿verdad? Pero después lo felicita a Luis Arce Catacora por haber colocado $1.000 millones. Será una gota, es cierto, pero es un reconocimiento del mecanismo del mercado financiero internacional que, como te decía en otro programa, es el sumum del imperialismo, del capitalismo. Es el mercado de competencia perfecta, como lo llaman, que tiene la mayor transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué tú vas a ir a jugar a un lugar que no quieres saber, que se cierre? Pero sin embargo, de ocultitas vas o públicamente vas y juegas en un casino. Entonces, el gobierno tiene que decir, señores, no, pues estamos colocando, pero hasta aquí. Y esto lo vamos a destinar a tal inversión. Aquí está su retorno. Esto se va a pagar con esto. Y ahorita no sabemos eso. Sensiblemente no sabemos. Claro, obviamente, ¿no es cierto?, hace falta más información, ¿no es cierto? Así es, no hay duda de que cualquier proyecto, naturalmente, tiene que tener su etapa tanto a nivel de diseño, como del perfil mismo, como del final, ¿no es cierto?, bien estudiado, de manera tal que todos, la sociedad en su conjunto, pueda conocer la factibilidad del mismo. Bien, vamos a hacer un corte comercial, doctor, luego retornamos. Perfecto. Continuando con nuestro análisis con el doctor Soria, no hay duda, doctor, de que los indicadores nos ayudan, ¿cierto?, a poder analizar de mejor manera cualquier escenario en materia económica. En este caso, doctor, los datos que arroja el INE son algo preocupantes, ¿no es cierto? Sí, pues son preocupantes. Lo grave de todo es que ya no son confiables. Entonces uno tiene que recurrir a otros datos como los de la Fundación Milenio, por ejemplo, que bueno, los procesan, pero también trabajan con los datos del INE, porque no tienen información directa. Y ya se le ha criticado al INE varias cosas, especialmente el cálculo del IPC, ¿no es cierto? Ahí en la canasta de bienes han bajado la ponderación de los alimentos, de los vestidos, de la vivienda, y han introducido otros bienes que, como los spas, los celulares, etcétera, etcétera, viajes en avión, que no son pues del común de la población. Entonces eso ha distorsionado. Y de paso nos hacen conocer después, mucho después. Por ejemplo, ahora no tenemos todavía datos preliminares, por ejemplo, del crecimiento de enero y de febrero. Estamos a mediados, ya hemos superado mediados de marzo. Podrán decir, no hemos procesado la información, pero tiene que haber pues, una información ágil. Cuando nos dan datos del mes vencido a los 15 días, son estimaciones, pero esas estimaciones tenemos que conocerlas. Y hasta ahora, si están tan seguros de que van a crecer al 4.8%, habría que ver cómo está reaccionando enero, cómo está reaccionando febrero. Yo espero que a mediados de abril o fines de abril saquen los datos ya correspondientes al primer trimestre, que eso es muy importante para hacer la comparación con el trimestre del 2016, para ver si estamos mejor o estamos peor o estamos igual. Entonces ahí podemos ya decir, señores, sí, vamos a poder crecer al 4, vamos a poder crecer al 3 o vamos a poder crecer un poco más del 4. Pero en este momento no tenemos la información necesaria. Y realmente el INE, que debía ser el centro de la confianza, hasta ahora, a ver, no conocemos los datos del censo del 2012. No tienes los datos detallados, ¿no es cierto? Yo no sé cuándo los van a publicar, cuántos han pasado, 5 años. Y me acuerdo hablando con una responsable del censo en Cochabamba, me decía que a Cochabamba le robaron 100.000 habitantes, para no darle un diputado más. Se nota que tú ves a Cochabamba, oye, pareciera ser que no tiene ya fin, está llegando hasta la Angostura por este lado, llegando a Sipesipe por el otro lado.
Yo creo que en el área metropolitana de Cochabamba hay 1,5 millones de habitantes. Eso también es muy importante porque en función de eso tienen que establecerse los proyectos y todo lo demás, ¿no? Y no hay duda que el eje pues es todavía determinante. La Paz del Alto está por encima de los 2 millones, Santa Cruz también se aproxima a los 2 millones. Y nosotros en el área metropolitana de Cochabamba estamos por 1,5 millones. Claro, es que hay algunos factores que condicionan, digamos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que la distribución de los recursos de coparticipación tributaria es por habitante. Entonces, eso puede explicar algunas cosas, ¿no es cierto? Probablemente estos ya no están actualizados como correspondería, ¿no? Y es eso, lamentablemente, no se hace justicia con las poblaciones, ¿no es cierto?, en cuanto realmente a su población. Sin embargo, lo que naturalmente no debería de dejar de ocurrir es el hecho de que este tipo de pronósticos que se hace a nivel, por ejemplo, de presupuestos, de asignar recursos por habitante en este caso, deben estar permanentemente actualizados, ¿no? Porque finalmente son en función por habitante que se van redistribuyendo. Se habla mucho de la redistribución de la riqueza, principalmente para llegar a los más pobres, etcétera, pero si no se actualizan, por ejemplo, en este caso los censos, entonces indudablemente se está yendo en contrarruta, ¿no? Porque no se está haciendo justicia con esas poblaciones emergentes, ¿no es cierto? Ahora, sin duda, doctor, al margen pero de eso, que sin duda está en la mesa de discusión, también está el hecho de que las entidades públicas en general nunca han sido eficientes, ¿no? Sí. Sobre todo en el gasto público, ¿no? Claro, hay excepciones, evidentemente, y EPFB si no estaríamos listos, porque ahí vienen los recursos, así sean mermados, pero están viniendo de ahí. Entel, tal vez sí, y no sé, los demás son una lágrima. Realmente están absorbiendo recursos del erario nacional. Y lógicamente eso también hay que considerar. El Estado, y estoy de acuerdo que tome en sus manos los sectores estratégicos, pero la producción de leche, cartón y todas las demás cosas tienen que estar en manos del sector privado, porque ellos pues tienen el interés de que sea rentable el producto, si no, no se... Aquí, Cartón Bol, ¿dónde está? O el SOAT, el último experimento. El SOAT, claro, ha sido todo un fracaso. Sí. Eso ha demostrado, doctor, de que no hay planificación. Aquí, no. Como se dice, el capitalismo de Estado que prácticamente es tan extremo, pero tan absurdo a la vez, ¿no es cierto?, que ya no solamente está en los sectores estratégicos, en lo que todo el mundo está de acuerdo en que intervengan, ¿no es cierto?, pero no en el todo, pues. Lamentablemente son 4 o 5 empresas son realmente rentables, como las que usted menciona, y algunas más como Ende, que inclusive se distribuyen a través de la renta, dignidad, recursos, ¿no es cierto? Sin embargo, el resto, doctor, yo pienso que deberían de estar sujetos a lo que se llama una clínica, ¿no? Una clínica de empresas, para la que realmente... Como le llamaba Bergonia, el hospital de empresas. Exacto, deberían ser hospitalizados, que hagan un diagnóstico sobre la salud de estas y realmente se determina, ¿cierto? Entonces, si somos nosotros rentables, porque son recursos de todos, ¿cierto? Claro. ¿No? Entonces, deberían estar siendo objeto de este tipo de exámenes, ¿cierto? ¿Todo? Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no pueden hacer eso? Porque no tienen pues un criterio, un medidor, una herramienta. Y cuando tú planificas, tienes que ver dentro de tu plan de mediano y largo plazo y tus planes anuales, ¿qué proyectos vas a incluir? Pero incluyes pues proyectos rentables, pero si no tienes el criterio de rentabilidad, ¿cómo puedes planificar? La Unión Soviética, la ex Unión Soviética, tenía ese criterio de rentabilidad y por eso planificaba y hacía eso. Claro, ya se les fue la mano en el secante centralismo, fue un fracaso. Pero aquí no tienen ni ese criterio. Es que dicen, sí, pero ¿y dónde? ¿Cómo entra? ¿En qué momento se incluye dentro del programa anual, del POA o del plan de mediano plazo? ¿Cuándo? Entonces tienen que tener claridad, primero, de la asignación del recurso y de su retorno. Y sobre esa base hacer la planificación. Y que ese doble discurso está perjudicando no solo al gobierno, sino está perjudicando a todo el país. Claro, así es. No hay duda, doctor, de que lamentablemente la gestión propiamente deja mucho que desear, ¿no es cierto? Deja mucho que desear en materia de las finanzas públicas, ¿no? Lo que está claro, ¿no es cierto?, de que el piloto automático dejó de funcionar, ¿no es cierto?, hace mucho rato, y nuestra economía ya está volando bajo, ¿no es cierto? Entonces,
Sin embargo, a pesar de eso, no se ha tomado ninguna medida. Seguimos como hasta el primer semestre de 2014, el mismo tipo de cambio. Sin embargo, la realidad es otra, las reservas están cayendo. En algún momento estuvieron sobre los 15.000 millones, ahora están por debajo de los 10. Sí. Y ese será el colchón financiero en nuestro país, ¿no? Lamentablemente se está haciendo uso de este. La deuda pública sigue creciendo, el déficit fiscal ya es una constante, en fin. Todo cambia menos la política del gobierno, entonces política económica. Entonces está claro, ¿no es cierto?, de que al parecer no se está actuando como debería ser. No, pues no, por eso te decía hace un momento de que el gobierno escuche también a la gente de la oposición, que le puede dar ideas interesantes, importantes, porque aquí está jugando no la suerte del MAS, se está jugando la suerte del país, ¿no es cierto? Todos nos vamos a ver perjudicados. No te olvides que el ejemplo de la Argentina del año 2000, cuando se produjo el corralito, qué perjuicio, o el de México con el tequilazo. Pero tenemos que ver también lo que ha ocurrido en otros países para no hacer cosas que no debemos hacer y más bien tomar medidas que debemos tomarlas en el momento preciso y adecuado. No quiero decir que con estas medidas van a revertir totalmente el proceso, pero sí van a mitigar los efectos y van a permitir en el mediano plazo o en el corto plazo nuevamente salir de la situación en que nos vamos a encontrar, ¿no es cierto? Y eso significa primero privilegiar la inversión sobre el subsidio. Eso es fundamental. Lo he dicho hace 5 años o 6 o 10 años yo. Y también hay que privilegiar el sector productivo sobre el sector financiero, ¿no es cierto? Eso hay que ser, porque necesitamos, fíjate, Estados Unidos se ha dado cuenta que había privilegiado mucho el sector financiero. ¿Qué está haciendo Trump? Dice, no, tenemos que producir bienes y servicios. Ahí está la riqueza del país. Y nosotros tenemos que hacer también lo mismo. No, ahí tiene que haber un direccionamiento, ¿no? Donald Trump, en los hechos, ha revolucionado toda la economía mundial, porque ni bien ganó las elecciones, inmediatamente el dólar se fortaleció, se apreció frente a todas las monedas del mundo. Ya lo había hecho antes, con la crisis del petróleo se disparó el dólar, ¿no es cierto? Y todos ya sabemos, cada vez que se dispara el dólar, las materias primas caen. Y nosotros, bueno, lamentablemente, seguimos como si nada, ¿no es cierto? Entonces está claro todo, ¿no es cierto?, de que hay que hacer ajustes, ¿no? Claro, el tema es que el dólar está fuerte no solamente porque Estados Unidos quiere. Hay que tomar en cuenta también los tenedores de dólares como reservas. Te pongo el caso de la China, el caso del Japón, ¿no es cierto?, que tienen 2 y 3 billones de dólares, y ellos son los interesados en que no se deprecie el dólar, porque si se deprecia también pierden ellos. Entonces pareciera ser que esa variable no la están tomando en cuenta. Muchos creen que solamente es Estados Unidos que está fortaleciendo. Son también los países tenedores de dólares, porque si se va a devaluar un 10%, van a tener un 10% menor de reservas. Entonces, por eso es que la China y Estados Unidos ahí van discutiendo, van peleando, pero bueno, y la China no quiere soltar esos 3 billones de dólares porque también quiere seguir penetrando, quiere seguir operando en el mercado norteamericano. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que se hace un análisis muy débil del contexto externo, ¿no?, de esos factores exógenos, y creemos que somos el hoyo del queque aquí. No, señores, no nos vamos a humillar ni someter ni cosa parecida, pero hay que tomar en cuenta el contexto. No somos una economía blindada, nadie está blindado en este mundo. Así es, doctor. Sobre todo una economía global. Nadie puede, mucho menos una economía tan modesta, tan pequeña como nosotros, cuyo PIB apenas se basa a los de 3.000 millones, cuando nuestros socios comerciales con los que siempre nos comparamos, como Chile y Perú, están sobre los 200. Doctor, le damos las gracias por haber participado en nuestro programa y con mucho gusto lo estaremos invitando a una nueva edición. Bueno, muchas gracias, César, y siempre a tus órdenes. Buenas noches.